Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en el libro de Génesis, libro primero de Moisés, comúnmente llamado el Génesis. Génesis, vamos a estar viendo en el capítulo 3 del Génesis, y del capítulo 3 vamos a estar leyendo desde el verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre, Señor, ha estado guiando, iluminando nuestros corazones, y tu palabra, Señor, no ha faltado en este lugar, como, Señor, está escrito, que tú constituiste para perfeccionar a los santos. Y nosotros sabemos y conocemos, Señor, que tu palabra para nosotros es lámpara para nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Por eso te agradecemos por ella, y en esta noche te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea tu Espíritu llenando nuestro corazón, llenando nuestra mente, llenando nuestros pensamientos y dirigiéndonos en todas las cosas. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. El Señor nos viene hablando cosas muy hermosas y tiene que ver con la preparación de la iglesia. La preparación de la iglesia, porque estos son los tiempos finales. Cristo viene pronto. Un pueblo tiene que ser arrebatado y subir en las nubes con él. Y un mundo tiene que ser advertido y comunicado las palabras de esta vida. Por eso dijimos que la necesidad de que seamos todo lo que hemos creído conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. De ahí la iglesia, de ahí las enseñanzas, las doctrinas, la palabra de Dios, la cual va formando a los que oyen a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso hablamos del valor que tiene la palabra de Dios, el valor que tiene. De manera tal que nosotros vamos avanzando y conozcamos este valor, el valor de la palabra de Dios, y comprobemos lo que produce la palabra de Dios, lo que produce en el corazón de aquel que ha creído, transforma, cambia, vivifica, sana, levanta, da fuerzas nuevas, ilumina, aclara. ¿Cuántas cosas gloriosas hace la palabra del Señor en el corazón de aquel que la recibe, la oye, la recibe, la tiene entre el tesoro de su corazón, guardando todas las cosas que el Señor habla, y ella va produciendo en el corazón del que la recibe cosas hermosas y maravillosas. Nosotros hemos leído en esta noche el libro del Génesis, donde habla de la maldición que vino a la tierra. Por eso el Señor siempre nos dijo que toda acción tiene consecuencia. Una obediencia tiene consecuencia de bendición, porque al hombre lo torna justo
Y el salmista dice, no he visto justo desamparado, es decir, que Dios lo abandone. No he visto justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan, porque siempre el Señor va proveyendo. Entonces va formando hombres y mujeres justos y su justicia tiene consecuencia. Como la injusticia tiene consecuencia, toda obra tiene una consecuencia, sea justa o sea injusta. Y nosotros hemos leído acá una maldición. La tierra fue maldita. La tierra, dice, maldita será la tierra por tu causa, maldita. Quiere decir que hubo una causa por la cual la tierra fue maldita. Entonces nosotros leemos de vuelta el verso 17 y vamos a estar analizando y vamos a estar profundizando en estas palabras del verso 17 que dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces nosotros miramos en este pasaje, miramos dos cosas importantes. Una es el mandato del Señor, porque Adán tenía un mandato y era no comer del árbol del bien y del mal. Era un mandato, era un mandamiento de parte del Señor de lo que no tenía que hacer. Le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, dice, morirás. Entonces tenemos por un lado el mandamiento del Señor y tenemos por otro lado los argumentos de su mujer en contra del mandamiento de Dios. Porque nosotros leímos, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Entonces tenemos ahí la voz de la mujer y tenemos la voz de Dios. Y en el medio lo tenemos a Adán, escuchando, conociendo la voz de Dios y el mandamiento del Señor, y escuchando a su mujer, escuchando la voz de su mujer con argumentos que en apariencia parecían buenos. Entonces tenemos la voz de una mujer y la voz de Dios, y Adán en el medio. Nosotros vemos, dice, maldita será la tierra. Entonces, ¿qué llevó a que Dios maldiga la tierra? ¿Qué llevó a que el hombre padezca trabajando? Como hasta el día de hoy vemos la forma de trabajar del hombre. Trabaja como un animal desde la mañana hasta la noche. En un principio no era así. Él trabaja profundamente para ganar el pan, trabaja profundamente, está trabajando continuamente. Entonces nosotros miramos el mandamiento de Dios al hombre y los argumentos de la mujer con el hombre. Entonces los argumentos de la mujer parecían que estaban bien. Es mi mujer, Eva, está conmigo y ella comió, probó. Me dice que es rico, que este fruto es rico. El mandamiento de Dios me dice que no tengo que comer, pero mi mujer, ella me dice que es rico, que es bueno, que abre los ojos, que da entendimiento. Entonces los argumentos parecen muy buenos. Entonces nosotros ponemos en balanza el mandamiento de Dios, la palabra de Dios y la palabra de la mujer. Ponemos en balanza y vemos que no es lo mismo obedecer a la mujer que obedecer a Dios, porque el obedecer a la mujer dio, hermano, una mala consecuencia a toda la generación que vino de allí en adelante. Si hubiera obedecido a Dios, hubiera tenido también una consecuencia, pero no mala, buena. Por eso decimos que toda acción tiene consecuencia. Y
Esas acciones pueden ser llevadas a cabo a causa de la voz de un hombre o la voz de una mujer o a causa de la voz de Dios. Entonces nosotros conocemos que de parte del Señor no hay nada que para el hombre le sea dañino. No hay una sola palabra en la palabra de Dios que al hombre le sea para mal, que al hombre le sea para daño, que al hombre le sea perjudicial. No hay ni una sola palabra, sino que toda la palabra de Dios, hermano, es correcta, es perfecta, es para la formación de un hombre piadoso. No hay nada que usted pueda decir, esto lo voy a desechar. No, sino que todo es agradable. Es la palabra de Dios que es perfecta. Pero tenemos la palabra del hombre que es una palabra entremezclada. Podría ser mezclado entre la verdad y entre la mentira. Por eso nosotros hablamos de los que el Señor constituyó. Aquello que el Señor constituyó en un lugar, ellos nunca van a hablar mezclada la palabra con mentiras, sino que de su boca siempre saldrá la palabra de Dios. Por eso nosotros dijimos, miramos cómo es que el mismo Satanás estableció lugares donde tienen apariencia de piedad, lugares donde hablan un poco la palabra de Dios, pero a su vez el engaño mezclado con la mentira hace que los hombres coman de ella y luego aborrezcan todo el evangelio y digan que todo es lo mismo. Y no es todo el evangelio lo mismo. Todo el evangelio que se predica no es el mismo. El evangelio verdadero es el que proviene de Dios, que es limpio, que es puro, que es pacífico, que da vida. Este evangelio, el evangelio traído por el Señor Jesucristo, es un evangelio que da vida. No hay muerte, no hay nada para desechar de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros miramos acá la elección de Adán. ¿Cómo es que Adán, conociendo a Dios, oyendo el mandamiento, lo que Dios le dijo que tenía que hacer, escuchó a su mujer para desobedecer a Dios? ¿Sabe cuántas veces ocurre así? O muchas veces al presente ocurre al revés. ¿Sabe cuántas mujeres escuchan a su marido en vez de escuchar a Dios? Lo escuchan a ellos y en vez de obedecer a Dios, siguen a un hombre que la saca de la presencia de Dios y la desvía y la pone fuera, lejos de lo que es la presencia del Señor, como ocurrió acá. ¿Qué ocurrió? ¿A dónde llevó esta desobediencia? ¿Sabe a dónde llevó? A que se han sacado ambos del huerto del Edén. En el huerto del Edén era un lugar de descanso, era como el santuario de Dios. Ellos no fueron creados en el huerto del Edén, fueron creados afuera. Primero fue creado Adán y luego fue hecha Eva de Adán. Y luego Dios creó el huerto del Edén y los introdujo en el huerto del Edén. Por eso los sacó de nuevo hacia afuera. Quiere decir que la desobediencia tiene consecuencia. Tiene consecuencia, toda desobediencia tiene consecuencia. El Señor nos enseñó qué semilla la que tenemos que sembrar. Y si nosotros seguimos sembrando para la carne, seguimos sembrando para la naturaleza humana, vamos a cosechar lo que sembramos. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. No puede cosechar vida eterna, cosecha corrupción. Entonces, ¿a dónde lo lleva el hecho de sembrar para la carne? Va a tener consecuencias malas. Y el que siembra para el Espíritu va a tener consecuencia buena. Entonces nosotros miramos la consecuencia de la desobediencia, porque la desobediencia lleva consecuencias. Fue sacado de la presencia de Dios. Su desobediencia lo llevó a sacarlo del santuario de Dios, del lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios estaba, donde Dios se movía, donde Dios hablaba con él cara a cara, hablaba, se paseaba en el huerto del Edén y ahí estaba Adán y Eva. Su desobediencia los llevó a sacarlo fuera del huerto del Edén, al lugar de donde fueron formados. No en el huerto, afuera, donde fueron formados. Quiere decir que la desobediencia tiene consecuencia, como la obediencia también tiene consecuencia. Entonces dice así, lo leemos de vuelta. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Quiere decir que por más que él se quiso justificar
Y por más que quiso decir, en realidad, si vamos al fondo del asunto, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién me dio la mujer? ¿Quién sacó una costilla y me dio una mujer y me la puso a la par? ¿Quién? La mujer que me diste. Esa es la que me dio de comer. Y cuando la miró la mujer dijo, la serpiente que estaba en el huerto, esa es la que... Entonces, el hecho de querer justificarse por las acciones de otro no lo eximió de que reciba el castigo que merecía, ni lo eximió de que coseche lo que sembró. Por eso nosotros tenemos que saber que lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Por eso Dios nos enseña, hagamos lo bueno, seamos generosos, ayudémonos unos a los otros, ayudemos a los hombres en todo lo que podamos. Nosotros somos puestos en el mundo como la luz del mundo, como la sal de la tierra, llamados del mundo al reino de Dios para manifestar la maravillosa gracia de Dios, cómo Dios transformó nuestra vida. Y no somos más lo que éramos antes. Ahora somos una nueva creación. La operación de Dios en nuestra vida. Y no es lo que hablamos, sino es lo que mostramos también. Porque este evangelio no es para hablarlo, es para mostrarlo también. Se lo habla y se muestra con la forma de vida. Por eso es que cuando se muestra la forma de vida de este evangelio, entonces no hay nada que acusar, no hay nadie que pueda avergonzar, no hay nadie que pueda hacer nada. ¿Por qué? Porque su vida es una vida correcta, recta, justa, conforme a la voluntad del Señor. Nadie puede decir nada. Entonces quiere decir que a lo bueno y lo malo tiene consecuencias. Entonces volvemos acá y la Biblia dice así, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él. Yo, Dios, tu creador, te mandé, no comerás de él. ¿Y qué hiciste? Obedeciste la voz de tu mujer. ¿Cómo puede ser? Obedeciste la voz de tu mujer. Entonces, vamos a ver cómo fue esto, porque esto no fue así nomás como nosotros lo planteamos. Vamos a ir viéndolo en la palabra del Señor, cómo es que Adán se desvió y cómo es que Adán obedeció. Cuando nosotros leemos en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nosotros miramos, dice, como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, en este caso de Adán, a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El sentido de Adán, dice, fue extraviado. ¿Quién lo extravió? La mujer. ¿Y con qué lo extravió la mujer? Con argumentos. Argumentos humanos, pensamientos humanos. No sabe la bendición que hay acá, no sabe la bendición que hay en este fruto, no sabe cómo se abren los ojos, no sabe, es decir, lo convenció los argumentos, es decir, lo extravió a Adán de la sincera fidelidad a Dios. Hay un pasaje donde la Biblia dice que Dios busca hombres fieles, que sean fieles a Él, que sean obedientes a Él, a causa del trabajo que Él tiene que hacer. Y Él dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y luego dice, este me servirá, el que ande en el camino de la perfección. ¿Y cuál es el camino que lleva a la perfección? ¿El camino y las palabras del hombre o las palabras de Dios? ¿Cuál es el camino que perfecciona? ¿El consejo del hombre o el consejo de Dios? ¿Cuál es el camino que perfecciona? ¿Cuál es el camino que limpia la vida del joven? ¿La palabra de los hombres o la palabra de Dios? ¿Con qué fueron limpiados los discípulos si no fue con la
palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que limpia. Es la palabra de Dios la que santifica. Es la palabra de Dios la que vivifica. Es la palabra de Dios la que abre los ojos del entendimiento. La palabra de Dios es ella poderosa en el corazón de los que la reciben y creen. Por eso miramos a Adán. ¿Cómo es que teniendo el mandamiento, te mandé, dijo Dios, Adán, vení, yo te mandé que no comas de ese árbol. Yo te mandé. Y anteriormente dice, obedeciste la voz de tu mujer y yo te mandé. Por eso el primer mandamiento habla y dice, amarás al Señor tu Dios sobre. Quiere decir que el primer amor y el primer deseo del corazón debe ser hacia Dios, sobre todas las cosas. Quiere decir que primero debe estar Dios, porque si Dios no está primero en el listado de prioridades, el creyente puede errar el camino, como muchos erraron. El creyente puede ser sacado del tabernáculo de Dios, como fue sacado Adán de la presencia de Dios del huerto del Edén. El creyente puede ser desechado de que alcance algunas cosas en las cuales tendría que disfrutar. Entonces nosotros miramos acá, ¿cómo es que hizo Adán esto? Le dijo Dios, te mandé. Yo, Jehová, tu Dios, yo, el Señor, tu Dios, yo, tu Salvador, tu fortalecedor, tu proveedor, el que te ilumino, el que abre los ojos de tu entendimiento. Yo, tu Dios, te mandé que no comas de él, pero obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Y cómo fue eso? Por eso dijimos, vamos a verlo en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, porque ahí aclara un poco el asunto. Y dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, en este caso, a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que tener Adán? Sincera fidelidad a Dios. Entre la elección de lo que salió de su costilla y Dios, él tenía que saber bien qué es lo que tenía que elegir, porque su mala elección lo llevó al destierro del huerto del Edén. Nunca más volvió al huerto del Edén. Dios puso ángeles alrededor. Y puso una espada encendida que estaba dando vuelta y el que quería entrar no salía vivo. Una espada encendida porque tenía prohibido, ¿sabe lo que es eso? Prohibido entrar a la presencia de Dios. Dios estaba allí, era como el santuario de Dios, era como querer entrar en el trono, a la presencia, al trono de Dios. Imposible para un hombre desechado de Dios, un hombre que no tiene una relación con Dios, un hombre que sigue separado de Dios por causa del pecado. Es imposible que entre. Por eso necesita el hombre perdón de pecados para que tenga abierto el cielo al trono de la gracia del Señor. Si no es perdonado, ¿cómo va a entrar a la presencia de Dios? Adán estaba en una posición de no perdonado, desterrado, separado, alejado del huerto, de la presencia, del santuario de Dios. ¿Cuál fue la causa? El oír a su mujer. ¿Cuál fue el error? El desobedecer el mandamiento del Señor. El desobedecer. ¿Y cómo fue esa desviación? Corintios 11:3, segunda. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva fue la que engañó a Adán, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, en este caso, a Dios. Entonces, ¿qué tenía que tener Adán? Sincera fidelidad a Dios. ¿Qué tienen que tener los creyentes en el tiempo presente? Pablo dice, sincera fidelidad a Cristo, al supremo llamamiento que tienen.
O escuchamos a los hombres o escuchamos a Dios. Si escuchamos a los hombres, nos va a desviar y nos va a sacar del camino. Pero si escuchamos a Dios, nos va a introducir cada vez más cerca de su presencia. Y cada vez va a ser iluminado los ojos de nuestro entendimiento en cuanto a los misterios de Dios. La gracia abundante que le fue dada al hombre. Y cuando más nos acercamos, más nos parecemos a su Hijo Jesucristo. Y cuando más nos parecemos a Él, porque somos llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo, más bendición hay para los hombres, por medio de aquellos que han creído. Nosotros, lo que hemos creído en el Señor. Por eso nosotros miramos, ¿qué le pasó a Adán? Su sentido fue de alguna manera extraviado. ¿Y qué es lo que lo extravió de Dios? El sentimiento de su corazón. Su sentimiento extravió su sentido de la sincera fidelidad a Dios. Si nosotros queremos ir más profundo para ver cómo es que Adán fue extraviado de esta sincera fidelidad a Dios, lo vemos en el libro de Proverbios, capítulo 7, verso 21. Mire lo que dice, libro de Proverbios, capítulo 7, verso 21. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Cuando Adán se dio cuenta de su error, cuando Dios lo confrontó, y cuando Dios lo confrontó, le mostró su desobediencia, entonces él recién se dio cuenta de lo que ocurrió y cómo es que su mujer lo envolvió con palabras, su mujer lo llevó a que él crea lo que ella le decía, que no le crea tanto a Dios, sino que le crea a lo que ella lo decía, porque según ella, la serpiente antigua, que es el diablo, la serpiente tenía razón lo que decía. Entonces dice, lo rindió. ¿Cómo es que lo rindió? A los pies de ella, con la suavidad de sus palabras. No, amorcito mío, mi vida, mi cielo, mi sol, mi ángel, mi luz, mi oxígeno, la sangre de mis venas, lo rindió con sus palabras, lo envolvió como un paquete, lo rindió con sus palabras. Y luego dice, lo obligó, no por fuerza. Lo obligó con la salamería de sus labios. Mire el poder que hay en la mujer. Usted no sabe, las mujeres no saben el poder que tienen dentro de ustedes para con el varón. Lo pueden usar para bien o lo pueden usar para mal. La mujer sabia edifica su casa, usa eso que tiene en ella como apoyo para su marido, para que busque a Dios, para que sirva a Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios, porque es una mujer sabia, con una sabiduría que no es animal, terrenal ni diabólica, sino con una sabiduría que proviene de lo alto de Dios y sabe y entiende para qué está puesta a la par de su marido, para ayudarlo, para alentarlo, para fortalecerlo, para ponerle el hombro y ayudarlo a que él lleve a cabo el supremo llamamiento que tiene en su vida y alcance todo aquello para lo cual Dios lo llamó. Ella entiende, conoce esas cosas, edifica su casa, edifica. Pero la necia con sus manos destruye su casa. La necia con una sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica, pone freno a su marido para que no alcance lo que tiene que alcanzar, pone tropiezo a su marido para que no haga lo que tiene que hacer y ve la forma, ver cómo hacer desviar el corazón de su marido de Dios para que su corazón esté solamente para mí.
con una sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica, y que destruye la operación que Dios quiere hacer en el corazón de su marido, que es lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que esperaba Dios de este matrimonio? Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando eran perfectos todos sus caminos. Esperaba que de ello saliera una simiente que sea para él y forme una sociedad que sean para Dios, que alaben, glorifiquen, exalten su nombre y vaya creciendo y se forme en el mundo, una humanidad de donde suba canciones y alabanza al Dios del cielo. Es lo que esperaba Dios de Eva y Adán. Sin embargo, nosotros miramos cómo es que Adán fue su sentido extraviado de la sincera fidelidad que tenía que tener a Dios. ¿A causa de qué? A causa justamente de que se rindió, porque la Biblia dice así, lo rindió. ¿Cómo lo rindió? A los empujones, te voy a romper la boca, vas a ver lo que te va a pasar, te vas a dormir y cuando duermas, ¡pah!, ahí vas a quedar. No lo amenazó, simplemente lo rindió con la suavidad. Su boca era como de aceite, con la suavidad de su palabra. Lo envolvió. No sabés lo lindo que es, lo sabroso, lo jugoso. ¡Qué rico! No, lo rindió y Adán lo escuchó, tanto escuchó, que dijo luego, bueno, probemos, a ver qué gusto tiene. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios? Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, ¿a dónde dejamos a Dios? Con la palabra dejamos a Dios a un costado, porque es la palabra de Dios. Si usted toma la palabra y la pone a un costado y sigue, usted está dejando a Dios a un costado, a su Señor, a su Creador, a su Salvador, aquel que en el momento de dificultad le va a clamar, Dios, ayúdame. Por eso nosotros miramos, no fue bajo amenaza que comió Adán, no fue bajo amenaza. Dice que lo rindió, lo hizo caer a sus pies con la suavidad de sus palabras, con la suavidad, dice, de sus muchas palabras, de sus muchas. Y luego dice, lo rindió, y luego dice, lo obligó. ¿Cómo lo obligó? ¿A cuchillo? No. Con la salamería de sus labios. Y luego dice, al punto, se marchó tras ella. Bueno, vamos a comer. Al punto, en vez de decir, no, Eva, pará, mirá que el Señor dijo así, que no tenemos... ¿Cómo se te ocurrió comer a vos? ¿Cómo fuiste a pararte debajo de ese árbol si sabía que Dios nos dijo que no teníamos que comer? Me dijo a mí, yo te comunicaba a vos, Dios dijo que de ese árbol no comamos. Podías comer de todo, hasta del árbol de la vida podías comer, pero de ese árbol no. ¿Cómo es que fuiste a comer? ¿Cómo? Le habrá dicho a Adán lo mismo que le dijo al Señor. Y la serpiente, me dijo, la serpiente, porque la serpiente, el diablo es muy astuto. No le dijo la serpiente, así que de este árbol no tenés que comer, no le dijo eso. La serpiente le dijo, así que Dios dijo que de todos los árboles no coman de ningún árbol. Le buscó la lengua, es decir, la forma de estirar la lengua. Y ella dijo, no, podemos comer de todo, menos... Ahí empezó una conversación que nunca tenía que haber empezado. Nunca tenía que haber empezado esa conversación. Ahí nomás, ¿qué tenía que haber hecho Eva? Haber visto la tentación y haberse dado vuelta y haberse ido. ¿Para qué quiere ser tentado? ¿Para qué quiere oír lo que no debes de oír? Ella quiso oír y no solamente quiso oír, sino que dice que la engañó. Es decir, le hizo creer que Dios no tenía razón, que lo que impedía a Dios era que ellos entren a otro lugar, que no es así como Dios dice. Él dice que va a morir, no van a morir. Es decir, dijo todo lo contrario. Y Eva le creyó. Eva le creyó a la serpiente. ¿Por qué la serpiente no fue a Adán? No, Adán no fue. Conocía el corazón de Adán.
no podía, no lo iba a vencer. Por eso excusó a la mujer. A él no lo iba a vencer, pero usó a la mujer para que mediante la mujer él se aparte de Dios. ¿Sabe cuántos casos ha ocurrido así? O mujeres que mediante un hombre incrédulo hacen apartar a las mujeres de Dios. Las separan de Dios, las hacen poner lejos. Entonces nosotros miramos cómo fue el trabajo donde hizo que Adán se extraviara de la sincera fidelidad a Dios. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y él va lo más panchito, no se da cuenta, va al degolladero, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta esto que nosotros hemos leído, Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Una sentencia de Dios. Una sentencia. Polvo eras y al polvo vas a volver. Entonces, ¿qué usó el maligno para hacer caer a Adán? Que es la primera cabeza de la raza humana, la cabeza porque es el primer hombre. ¿Qué es lo que usó Adán? La mujer. Es la mujer a quien usó a causa del amor que tenía Adán por su mujer. Esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, varona será llamada, a causa del amor de su sentimiento. Entonces usó los sentimientos de Adán para hacerlo desviar de la palabra de Dios, y a causa de los sentimientos recibieron la sentencia, una sentencia ganada. Por eso dijimos, toda obra tiene consecuencia. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, porque vamos a ver ahora al segundo Adán, esto es Cristo. Y dijimos, niño nos es nacido. Entonces hablamos de nuestro amado Salvador y vamos a ver su encuentro en el desierto con aquel que tentó a Eva y luego que venció a Eva con sus argumentos, hizo que Eva con sus argumentos venza a Adán y Adán peca. En el libro de Mateo, capítulo 4, verso 11, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo. Y vino a él y el tentador y dijo. ¿Qué habrá dicho? ¿Dónde está Eva? A ver, ¿dónde está Eva? No había Eva. Jesús cuando inició el ministerio era como de 30 años. Los judíos a partir de los varones de los 13 años y las mujeres de los 12 años ya estaban en condición de casarse y muchos se casaban. Él tenía ya 30 años. Y Jesús fue llevado al desierto
para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino a él el tentador. ¿Dónde está Eva? No, no hay Eva. Está un hombre llamado Jesús. Pero no, yo quiero hablar con Eva. No, no tiene Eva Jesús. Es él, solo, él fue enviado. Pero es el segundo Adán, este es el segundo Adán. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces no tuvo otra cosa más que hacer que irse. Por eso es que el apóstol dice, resistí al diablo y él huirá, va a huir, no puede permanecer. Hagan uso de la palabra que tienen en sus corazones, de la palabra de Dios. La palabra es la espada del Espíritu, es la espada de Dios, la palabra. Hagan uso de ella y cuando ustedes hagan uso de ella y mencionen y resistan mediante la palabra de Dios, van a ver cómo el maligno huye, se va. No puede soportar la palabra de Dios que esté en la boca de un hombre o de una mujer. No puede soportarlo. Por eso nosotros hemos estado viendo, ¿para qué hemos sido llamados todos nosotros? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de este Jesús que en el desierto venció al maligno, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso el apóstol dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo sentir del Señor. Y de ahí fuimos nosotros a los salmos donde dice, el sentir del Señor, has amado la justicia. Amó la justicia, la palabra de Dios es la justicia, amó la palabra de Dios. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. El resultado de amar la palabra de Dios. El resultado de amar la palabra de Dios. Y de ahí fuimos al corazón del Señor. ¿Qué era lo que había dentro de su corazón? ¿Con qué lo resistió al diablo? Las 3 veces le dijo lo mismo. Escrito está. Escrito está, escrito está. ¿Qué usó? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso fuimos al Salmo 45, verso 1, donde mostramos el corazón del Señor. Y decía su palabra, rebosa mi corazón palabra buena. Mi corazón está lleno de la palabra de Dios. Mi corazón rebosa la palabra del Señor. Está la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia dentro de mi corazón. La palabra de Dios, la palabra. Por eso cuando habló con él, ¿qué es lo que salió de su boca? De la abundancia de su corazón habló su boca, salió la palabra de Dios, la palabra. Rebosa mi corazón, palabra buena.
Dirijo al rey mi canto. No solamente había palabra dentro de su corazón, en su corazón abundando la palabra de Dios, sino que también tenía cántico hacia Dios. Dirijo al rey mi canto. Y luego vimos, mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Y ahora vemos la expresión del Padre al Hijo en Salmo 45, verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿El más hermoso? ¿Qué provocaba esa hermosura? Ungiste mi cabeza con aceite, la presencia del Espíritu de Dios. Mi copa está rebosando. La palabra abundante de Dios dentro de su corazón. ¿Y cuál es la expresión del Padre? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Por eso en su bautismo podemos oír la voz del Señor. Este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, alegría, alegría. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y el verso 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre expresa. Cetro de justicia es tu trono. Cetro de justicia. Por eso dice, has amado la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Lo renuevan en el conocimiento de su voluntad. Por eso decimos, la serpiente engañó a Eva, pero en Jesús no encontró una Eva, estaba el Señor solamente. Eva engañó a Adán y con su sutileza y su salamería lo llevó a desobedecer a Dios. Pero de Cristo dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y a su nombre sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Digno es Él de toda alabanza y gloria. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Él es el segundo Adán. El que venció al diablo en el desierto, el que derramó su vida hasta la muerte y con su sangre lavó nuestros pecados y nos elevó, nos hizo sentar por su sacrificio con Él en Cristo en los cielos. Cierre sus ojos, adórele, alábele. Él es digno de toda gloria, honra y honor. Él venció al mundo, venció la carne y venció al diablo. Y le fue dado un nombre sobre todo nombre. Alábelo, glorifique su nombre, exáltelo. Digno es de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo honor. Digno es el Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos.